A UCSG Radio llega Media Trend, un espacio de entrevistas e información para conocer temas relacionados con la innovación, comunicación y emprendimiento. Bajo la conducción de los magíster Sonia Llanes y Efraín Luna. Media Trend, noticias sobre acciones e iniciativas públicas y privadas en pro de la ciencia, la tecnología y los negocios. Empezamos. Hola amigos, qué gusto estar con ustedes nuevamente en Media Trend. Les saluda Efraín Luna y obviamente estoy dando la bienvenida a mi compañera aquí, Sonia Llanes, desde Austria. Sonia, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás, Efraín? Muy buenos días, buenas tardes, depende del horario en que las personas nos vean. Y hoy tenemos un programa muy interesante. ¿Qué le parece si ya arrancamos con información acerca de ciencia, tecnología, comunicación y sobre todo innovación? Vamos con nuestro primer segmento. Y100 News. Un invitado muy especial el día de hoy desde España y le damos también el paso a Sonia para que lo presente a José Raúl Vaquero. ¿Cómo estás, José Raúl? Bienvenido, José Raúl Vaquero. Él es presidente de la Fundación de Ciencias de la Documentación y como tal, pues hace muchos esfuerzos por la difusión de la ciencia y en este caso vamos a hablar acerca de estos esfuerzos respecto a la difusión de la ciencia en torno a la comunicación y las relaciones públicas. ¿Cómo estás, José Raúl? Hola, encantado de estar aquí con vosotros en este programa. Dime, tú también presides algunas organizaciones que tratan de visibilizar el papel de la mujer en temas de emprendimiento, innovación y tecnología. Hoy, luego de haber atravesado esta pandemia y toda la innovación que hay en el aspecto digital, ¿de qué manera se genera esta difusión de contenido científico sobre comunicación estratégica y relaciones públicas? Cuéntanos. Bueno, pues efectivamente, en principio, dentro de la Fundación Ciencias de la Documentación, que tengo el honor de presidir, tenemos una iniciativa que busca empoderar precisamente el papel de la mujer en todo lo que tiene que ver con las carreras STEM, ¿verdad? Temas de ciencia, tecnología e innovación. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, y es que entendemos que el mundo hay que construirlo desde esa paridad donde tanto mujeres y hombres pueden dar a conocer cuál es el valor que tiene la ciencia y la tecnología, ¿no? Entendemos que no solo en España, sino también en América Latina y en Estados Unidos, hace falta tener referentes de mujeres que están transformando un poco el mundo, ¿no? Desde ese punto de vista de la comunicación y de la innovación. Se dice que no hay innovación digital si tampoco no existe un liderazgo, ¿no? En la cultura de transformación y de la disrupción. ¿De qué manera ustedes generan pues espacios o programas para generar ese liderazgo, ese nuevo liderazgo digital que hoy en día se requiere mucho a nivel de todas las organizaciones? Pues muy buena pregunta, Sonia. Fundamentalmente lo estamos haciendo a través de lo que se llama apoyar esa difusión científica. Nosotros, como Fundación Ciencias de la Documentación, lo que hacemos es precisamente documentar todo ese conocimiento, todo ese know-how que las mujeres líderes que forman parte de nuestra comunidad, por cierto, que son ya más de 100.000 de 24 países, lo que hacemos, como digo, es documentar a través de vídeos, entrevistas, podcast, artículos que vayan generando una base de datos de conocimiento, ¿verdad, Sonia?, que permitan a otras personas pues, acceder a la misma y compartir y aprender de ese conocimiento. Y sobre lo que estamos hablando en este 2022, ¿cuáles son las tendencias en temas de difusión de la ciencia respecto a la comunicación estratégica? Porque estamos viviendo no solamente una época de pandemia, porque todavía la pandemia no ha terminado, pero estos primeros meses del año han sido muy marcados por la crisis internacional que se vive en Europa. Y eso también ha puesto a discusión el tema del liderazgo digital, ¿no? Y cómo se comunica un mandatario comparando con el mandatario del otro país, cómo sus mensajes a través de las narrativas han calado. En ese aspecto, ¿ustedes ya están generando conocimiento, están recaudando pues este tipo de información y análisis?
Sí, correcto, Sonia. Y además hemos detectado, como muy bien señala, una tendencia y es la de tratar la comunicación desde un punto de vista profesional y orientada a lo que son los aspectos empresariales. Me explico. Hasta ahora, normalmente, cuando hablábamos de comunicación estratégica, estábamos pensando, bueno, pues en darlo a conocer a través de las redes sociales, a través de los medios digitales, etcétera. Pero hemos detectado que esta pandemia lo que nos ha hecho es volver un poco más a la esencia de la comunicación. Es decir, entender esta comunicación como un aspecto global que reúne, por una parte, esa marca que queremos transmitir, pero también esa transparencia que queremos dar a entender que estamos transmitiendo. Y por último, una clara actividad de posicionamiento. No podemos avanzar hacia una comunicación estratégica si primero no hemos posicionado muy bien ese liderazgo, como usted muy bien comentaba, que tenemos como persona para luego llevarlo a nuestras instituciones y como instituciones transmitirlo a toda la red global, ¿no? Casa adentro, muchas organizaciones quizás tienen estos perfiles que pueden manejar la comunicación con esta nueva mirada, pero se topan con que hay pocos espacios para la actualización de este tipo de conocimientos. Ustedes, como parte de la labor de la Fundación, tienen recomendaciones de libros, materiales, cómo las personas que están a cargo de procesos de comunicación en organizaciones y también de difusión de los datos que recopilan respecto a comunicación estratégica pueden generar algún tipo de enlace o acercamiento. Sí, fundamentalmente abordamos dos líneas de trabajo, ¿no? Por una parte tenemos lo que es la realización de programas de formación que tienen que ver con esa actualización que muy bien usted señalaba de conocimientos, ¿no? Cursos que realizamos bien propios o bien en colaboración con otros organismos. Por ejemplo, antes de la pandemia estuvimos realizando planes de formación para todos los legisladores de las Américas en un acuerdo marco firmado con la Organización de Estados Americanos, por ejemplo. Esa es una línea. Por otra parte, tenemos otra que es la de certificar los conocimientos y las experiencias que ya, sobre todo las mujeres líderes que participan en nuestra comunidad, ya poseen. Esto es muy importante, Sonia, Efraín, porque nos hemos encontrado con que muchas empresas ya no les vale solo con que el candidato presente que tiene ese conocimiento, sino que es muy necesario que algún tercero con un peso internacional, en este caso nuestra fundación, avale a través de un proceso serio, riguroso, de que esa persona realmente tiene esos conocimientos y esas habilidades para acudir a ese trabajo de comunicación, de innovación, etc. Bueno, ¿qué es importante lo que nos comentas respecto a la actividad de la mujer? Sabemos que la mujer está liderando, por ejemplo, empresas, la parte económica, pero en el asunto científico, de una u otra manera, también empieza a darse a conocer, y usted justamente maneja eso, José Raúl, una especie de lugar en donde la mujer denota toda una actividad científica muy productiva a través de las redes. ¿Cómo ves ese papel ahora? Después de la pandemia, por ejemplo, hay mucha mayor actividad en ese sentido, que la mujer se haya metido mucho más en la parte científica que antes, o es la misma capacidad de manejo. Interesante pregunta, Efraín. Nosotros hemos detectado precisamente que hay una mayor implicación de la mujer en este aspecto científico, pero no solo por ellas, por su propio lanzarse a avanzar en este campo, sino por las propias organizaciones, universidades, centros de investigación, se han dado cuenta de que yo creo que esto ha sido un aspecto que ha sido global, ¿no? Todos nos hemos dado cuenta de que no podemos avanzar de forma aislada. Entonces, la investigación, más que nada, se ha dado cuenta de que tiene que unir fuerzas, tiene que generar esos espacios de colaboración donde
por supuesto, la mujer tiene un papel fundamental y este papel yo creo que se le está dando cada vez más porque, bueno, hay esa necesidad de avanzar como sociedad hacia, bueno, soluciones de problemas que nos estamos encontrando. Por tanto, Efraín, en respuesta a su pregunta, sí hemos detectado que ha ido creciendo y afortunadamente creo que esa va a ser la tendencia que va a tener los próximos años. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero ellas tienen una ventaja frente a los varones. Pueden hacer varias cosas a la vez. En cambio, nosotros tenemos algunas dificultades. Eso es lo que nos dicen. Bueno, no sé. Mira, yo creo que es importantísimo eso. A nivel de Latinoamérica, ¿cómo está la fundación? Está trabajando en España, pero no sé, ¿cómo está a nivel de Latinoamérica? Ecuador, Colombia, Perú, Argentina. Bueno, pues como comentaba al principio, nuestra fundación está presente en 24 países, haciendo acciones. Estamos prácticamente en todos los países de América Latina, con actividades, acuerdos de colaboración. De hecho, este año, en octubre, vamos a realizar en Chile, en Antofagasta, vamos a organizar un encuentro mundial de mujeres líderes de las Américas. Tenemos también actividades con el Congreso de México. Bueno, ya de hecho hemos terminado una primera actividad. Es constante las actividades que vamos realizando en los distintos países. Obviamente, durante la pandemia fueron virtuales, pero poco a poco, gracias a Dios, vamos teniendo esos espacios más presenciales dentro de los países. Bueno, muchísimas gracias, José Raúl. Para nosotros ha sido bastante esclarecedor, sobre todo el conocer que existe este tipo de organizaciones presentes en toda América Latina que vincula también con países de Europa y que impulsan la participación no solamente de la mujer, sino también el conocimiento y la difusión científica de procesos tan relevantes dentro de todo tipo de organización como es la comunicación, ¿no? ¿Verdad? Muchísimas gracias. Gracias por tu presencia y gracias, pues, las puertas siempre estarán abiertas, José Raúl. Así es, no será la primera vez que te tengamos acá. Vamos a estar constantemente conversando de esos temas que nos interesan. Enseguida regresamos con Media Trend. De frente. Amigos, ya estamos en el programa Media Trend. Gracias por permanecer en la sintonía de UCSG Radio. Los números y los datos y lo que ocurre sucede muy a menudo y ahora se reflejan en las redes sociales. Sonia tiene un invitado muy especial que nos va a hablar de justamente esas tendencias que se dan en las redes sociales. Se vuelven números, se vuelven tendencias y eso justamente es lo que estaremos hablando. Sonia. Sí, Efraín, hoy tenemos un invitado muy especial. Él, pues, durante muchos años se ha dedicado a analizar la opinión pública y hoy parte de lo que se genera en la opinión pública está en la esfera digital y tiene muchas herramientas que traducen, ¿no?, estas opiniones en datos, en números. ¿Cómo estás? Bienvenido, Rubén Aroca. Él es docente investigador de la UCSG. Es para nosotros un gran honor y un gusto poder contar contigo en este programa. Gracias, Sonia. Gracias, Efraín. Gracias por invitarme al espacio que tienen ustedes de discusión sobre temas de interés general, ¿no? Sí, hablemos un poco de qué es el data mining y cómo se lo puede aplicar al análisis de la opinión pública. Bueno, digamos que aquí hay varias fases, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de mining, podemos decir que es simplemente extraer datos con unas ciertas características de un conjunto muy, muy extenso de información, ¿no? Eso es mining en términos como se lo conocía a inicios de este siglo. Ahora, lo que observamos es que se hace web mining, es decir, data web mining, lo cual implica que utilizamos diversos puentes, ¿no?, que en este caso es software un poco especializado que tiene dos funciones, ¿no?
uno, hacer el puente entre el medio social, ¿no? La red Y social o una web. así es, red social o una web, como tú dices. Y lo otro, desarrollar o tener algoritmos que permiten la presentación de los datos, el análisis de los datos. Este tipo de software se empieza a desarrollar desde el año 2006, más o menos. Son muy populares programas como Payek, ¿no? De que para nosotros, o mejor dicho, en el medio de América Latina resultan nuevos, ya se conocen desde hace algún tiempo. Cuando nosotros estamos hablando de este tipo de cosas, entonces actualmente tenemos una vasta colección o repositorios de software que se pueden utilizar. Para poder Una hacer buena, este análisis. claro, así es. Una buena parte no están en Windows, están disponibles en Linux. Entonces hay que utilizar sistemas operativos diferentes. Ok. Una consulta para las personas que quizás no están muy acostumbradas al tema informático o al escuchar estos términos. Lo que tiene que ver con Google Trends, que puede acceder cualquiera que tiene una cuenta en Google, un Gmail, ¿sería algo similar a lo que es un trabajo de este tipo, un análisis de datos así? Sí, pero Google Trends se hace sobre datos estructurados. Es Ya. decir, estamos nosotros hablando de, por ejemplo, métricas como tienen que ver con retención de audiencia, con una segmentación de audiencia, impresiones, es decir, son datos estructurados que se basan en la misma plataforma. Es decir, esto está en Claro, Google. no revisa redes sociales y no revisa otras esferas, eso sería, ¿no? Claro, sí, o sea, Google trabaja sobre datos de los propios usuarios. En este caso, se organizan en distintas métricas y se presentan como tendencias, Google Trends. Es, Ok. digamos que el paso de los viejos estudios de sintonía que nosotros hacíamos en los años 90 y a principios de este siglo, en los cuales teníamos teníamos medios analógicos, Editorial. como la televisión, como la radio, y ahora, especialmente luego del año 2020, en el que hay una profunda transformación de los usos de los medios digitales, a una gran cantidad de mediciones que ahora se realizan de una manera mucho más efectiva, inmediata, podríamos decir, y con una precisión muchísimo mayor, ¿no? Si tuviéramos que escoger quizás una de las últimas mediciones que has estado realizando, en estos últimos días el tema de el ex vicepresidente Jorge Glass ha estado mucho en discusión, en conversación y en reacciones en redes sociales. ¿Ya tienes algún tipo de dato o información, así sea sin ningún tipo de correlación específica, sino como para saber cómo están pasando las cosas hasta este momento? Una de las cuestiones que las personas deben tener en claro es que lo que se trata es de saltar la polémica, saltar el sentido que pueden tener, por ejemplo, quienes ingresan a una tendencia a discutir en temas como la aplicación del habeas corpus al ex vicepresidente Glass, ¿no? Lo que hay que distinguir aquí es entre la opinión pública pura y libre y lo que es los estudios de opinión, utilizando software de este tipo. Es decir, nosotros transformamos lo que es, en este caso, las relaciones que se sostienen en la web a métricas que puedan ser indiscutibles en un cierto sentido. Por ejemplo, si hablamos de teoría de redes, en mis observaciones respecto al tema de Ucrania, lo que más observo son comunidades pequeñas trabajando sobre el tema. Muchas. Como grupos voluntarios o que tienen algún tipo de afinidad. Así es, sí, eso lo puedo decir en términos técnicos, ¿no? Es decir, en teoría de redes hay una métrica que se llama modularidad. Si la modularidad te sale alta, quiere decir que la centralidad es baja. Esto quiere decir que no hay una especie de matriz de gestión de lo que son las relaciones, la opinión en general,
¿qué es lo que tú ves en campañas políticas? Lo que ves en campañas electorales. Ves unos centros, unos pocos centros, y luego ves simplemente relaciones unidireccionales a esos centros. Entonces, en el tema de Ucrania yo no observé eso. La última muestra que saqué no fue tan grande, porque fue la semana pasada respecto a un tema que Pink Floyd sacó, enrolando a un vocalista de un grupo ucraniano, y lo liberó, ¿no? Entonces, esa tendencia fue importante, pero no fue así como tan extensa, ¿no? Y creo que apenas saqué 60.000 muestras. En el caso de la primera etapa, porque ese conflicto tiene ya 50 días, era muy fácil sacar muestras de 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de conversaciones y someterlas a observación. Entonces, como mencionaba, lo que observé en las discusiones, en la opinión pública con relación al tema de la guerra Ucrania-Rusia, en Europa es comunidades pequeñas. En cambio, lo que observé el domingo anterior con relación a la liberación del expresidente Glass fue lo contrario. Esto son cosas que no se pueden discutir. Quiero decir, es discutible cualquier otra cosa que tenga un sentido social, sin querer decir que lo que nosotros hacemos no tiene nada que ver con lo social. Lo que se trata es de llevar a lo social a un tipo de observación donde pues los sentimientos, la emotividad, los intereses que están presentes en las actuaciones de cada individuo, pues pasen a un segundo plano y lo que se vea son las puras acciones. Eso es lo que se pudo observar el día domingo. Es decir, tenías la posibilidad de identificar cuáles fueron los puntos de partida, es decir, los nodos iniciales. ¿De dónde salían los comentarios y las primeras conversaciones? Sí, correcto. Los nodos iniciales. Sí, disculpa haber utilizado ese término, ¿no? Podías observar las cuentas que inician la tendencia. Y una consulta, ¿en alguno de esos software permites también hacer como una especie de ubicación geográfica de dónde se generan estas conversaciones con más fuerzas, ciudades? Sí. Okay. A ver, los software tenemos que plantear aquí el problema de la privacidad, ¿no? Es decir, lo que es los datos personales. Y especialmente cuando se trata de software de códigos abiertos, open source, a veces esto cruza la delgada línea, ¿no? Es mucho más probable que encuentres software así como muy riguroso de observar este tipo de cosas cuando se trata de empresas o corporaciones como Microsoft o Mac o Apple, ¿no? O Google. Pero ellos son los dueños de la información. Ellos son los dueños de la información, pero cuando tú vas a software de código abierto, allí no hay una corporación detrás, sino hay una comunidad de codificadores que aportan al mejoramiento de una utilidad o de una aplicación. Entonces, aquí se valora mucho esa cuestión, es decir, la información y los usuarios. Ahora, en el caso de la localización de las emisiones de opinión pública, es posible llegar, o mejor dicho, es recomendable llegar hasta la parte de la localización de las emisiones. Por ejemplo, software como Gephi llegan a la ubicación de los códigos de la cuenta, lo cual está atado a información personal, pero ese es el límite, esa es la delgada línea que en este caso no se debe cruzar. Sí. No tenemos mucho tiempo, nos queda apenas 2 minutos. De la data que tú estás manejando respecto a Jorge Glass, el expresidente liberado, ¿se han formado grupos? ¿Hay tendencias a favor, en contra? ¿Nos puedes dar algún dato que de repente todo este estudio refleje, o es simplemente las tendencias que se dan respecto a estos temas que se conocen? Una de las cuestiones que se observan es que en este tipo de estudios luego puedes hacer lo que se llama análisis de sentimientos, ¿no? Pero
de la observación inicial que hice el día domingo, no puede definirse que hay tendencias a favor ni en contra. Lo que se puede definir es que hay una gestión intencionada, nada más. Es Hay un decir, volumen y agrupados bajo así es. ciertas cuentas. Claro, la mayor parte de las relaciones son unidireccionales hacia un centro. Es decir, todos son opiniones que se hacen respecto a lo que unos actores, en este caso de la opinión, emiten como publicación, ¿no? Claro. Alguien Entonces, publica y tenemos otro número grande de cuentas que lo comparten, que lo masifican, y por eso se puede detectar estas. Así es. No es como lo de Ucrania. Respecto a la población, el interés que ha causado esto, ¿podemos tener en esa data? Mucho interés. Hay mucho no, volumen en la conversación. ¿Mucho volumen respecto a la población ecuatoriana, por ejemplo? ¿O es a nivel no, mundial? Porque cuando nosotros observamos, lo que se ve es que hay una gestión direccionada. Entonces tú no puedes allí asumir que la población está a favor o en contra. Lo único que puedes decir es que hay unos centros que están siendo pues actores centrales de la opinión. Entonces aquí la población no está, sería de pasar a un momento, en el momento en que, por ejemplo, haya comunidades formadas en la opinión pública, allí se puede hacer otro tipo de análisis, pero cuando ves una centralidad tan alta como la que se observa o la que se observó en la tendencia del día domingo con relación a la liberación del expresidente Glass, digamos que hacer otro tipo de análisis como que ya estaría un poco de más, ¿no? Porque como que te sugiere lo suficiente lo que observas como para concluir que en este caso no se trata de personas, ¿no? O sea, hay personas. Lo que quiero decir es que no hay opinión pública. A eso me refiero. Es como una estrategia coordinada con mensajes que vienen de una sola vía, ¿no? Sí, correcto. Muy interesante lo que comentas, Rubén, y cómo hay que tratar de revisar toda esta data que generan las redes sociales, los temas actuales y los temas coyunturales. Te agradecemos mucho, no será la primera vez que vas a estar con nosotros, te vamos a tener permanentemente, así que por favor nos damos un espacio de tu tiempo. Con Te gusto, agradecemos mucho, Rubén, muy amable. Un abrazo. Rubén. Hasta luego. Bueno, entonces también estamos despidiendo este segmento, Sonia. Volvemos con más aquí en Media Trend. Enseguida regresamos con Media Trend. Escuela Digital. Gracias por seguir con nosotros aquí en Media Trend, un programa que está dirigido a la economía, la innovación, el mercado, es decir, todo lo que ocurre alrededor de estas nuevas tecnologías. Sonia tiene una invitada muy especial para el día de hoy. Así es, hoy nos acompaña Melanie Santillán. Ella es una experta, es una maga de la fotografía. Ella tiene estudios no solamente aquí en Ecuador, sino ha viajado hasta Argentina, Estados Unidos, donde se ha especializado en varios temas de imagen. Y hoy justamente en la Escuela Digital, la pregunta es, teniendo que subir tanto contenido, no solamente las marcas, sino los profesionales, ¿cuánto se necesita un fotógrafo profesional que me ayude con ese tipo de imágenes o un productor profesional? ¿Y cuándo sí es permitido que yo con mi teléfono trate de capturar esos momentos para compartirlo? Hola, bueno, primero mucho gusto y gracias por la invitación. Nada, a ver, primero hay algo importante, ¿no? Siempre comenzar con esta asesoría de un fotógrafo. ¿En qué sentido? Uno como marca o como una persona, un profesional, necesita comenzar con una sesión de fotos que la haga un fotógrafo.
donde ellos puedan obviamente ya tener su como banco de imágenes con diferentes ropas, outfits, para que puedan ir posteando o ir armando su cronograma. Y aparte tener esta asesoría que el fotógrafo le explique y le enseñe de cierta manera cómo posar, cuál es su perfil, o sea, qué lado es, cómo aprovechar la luz natural, qué hora es las mejores para hacer fotos. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a tener como al fotógrafo al lado, pero sí el medio digital nos exige, como mismo dijiste Sonia, de estar publicando constantemente contenido. Entonces, pasa muchas veces que estás vendiendo una ropa que justo necesitabas venderla, necesitas fotografiar y comunicar ese tipo de contenido, no vas a citar obviamente al fotógrafo porque no sabes cuándo va a pasar. O por ejemplo, tengas una reunión con alguien, una visita importante que necesita ser comunicada y que no tienes al fotógrafo en esos momentos. Entonces, sí es importante que ese tipo de contenido uno aproveche el celular, obviamente conocer el celular, o sea, conocer las cámaras, conocer... Saber si mi celular sirve para eso, ¿no? A veces nosotros tenemos el típico celular que se nos cae tanto y resulta que para fotos de cierta tipo, como una historia, a lo mejor es perdonable, pero si la quiero sacar en el feed de una cuenta en Instagram, es más complicado, ¿no? Exacto. Y también hay algo de que uno debe de conocer, ¿no? Con qué estás trabajando, conocer el celular que tienes, las características que tiene, y algo importante, también la área en la que tú tienes. O sea, si tú tienes una oficina, ya saber que si tienes luz propia, tienes que acercar a la persona a la luz para, obviamente, tener ese recurso, ¿no? El del sol. Y poder fotografiar con el celular. Obviamente vas a poder aprovechar las mismas características y la luz. Y algo importante que también yo recomiendo mucho es que uno pueda tener una colorización ya específica en las fotos. O sea, con programar el celular, setear el celular. Hay unos celulares que te permiten ya como tener un tipo de color, como que más cálidas o más frías, o ciertas maneras de manejo del color, que hace que al momento que yo le ponga este filtro, por decirlo así, la colorización, a una imagen tomada con un celular y que sea el mismo filtro de una imagen profesional, hace que la imagen ante el ojo de las personas quede como neutralizada. O sea, es como que dice, la tomó un fotógrafo. Ajá, no tampoco así, pero que pase un poco más desapercibida en el sentido de que se vea homogénea, que no se vea la diferencia de la calidad de una y la calidad del otro, ¿no? Entonces, sí, eso es como, a veces hay personas que se invierten, para mí es importante invertir muchas veces en esto, ¿no? En crear este filtro que lo suelen hacer muchos profesionales, o a veces sí hay herramientas que te lo ayudan a hacer gratis, ¿no? En este caso, tú dirías que la ventaja de al inicio de contratar un fotógrafo, o a lo mejor tengo algún contacto que puede ser fotógrafo e intercambiamos servicios versus productos, es que también me enseña, ¿no? Me enseña para, en esas ocasiones en que no tengo el fotógrafo al lado, saber qué hacer y qué no. Esa Claro. podría ser una del aprovechamiento de esta sesión fotográfica que tú dices que cualquier profesional debería tenerla de cajón. Sí, claro, muchos fotógrafos dan ese tipo de asesorías, ¿ya? En qué te asesoran específicamente, cuál es tu lado, qué tipo de ropa debes usar, o la paleta de color que ya tengas definida, según qué hacer contraste, cómo comunicar según la fotografía. Entonces ya la persona, ajá. Que por qué es a veces tan importante hoy en día, en esta época de la comunicación digital y que todo el mundo está en una pantalla, el poder conocer estos detalles de la fotografía. ¿Qué me pierdo como marca profesional o como marca comercial el no conocer o diferenciar la importancia de cómo manejo la fotografía para mi marca? Yo creo que muchas veces las personas dicen, es una foto bonita, ¿no? Es como, ay, sí, se ve bonita, pero siempre hay todo el cuerpo, o sea, toda la expresión corporal, todo lo que uno invierte, desde las cositas, ajá, desde la manera como estás parada, la manera en la que estás peinada, la manera en la que estás vestida, el entorno, todo tiene una comunicación, entonces todo hace una foto. Entonces, el momento que uno por ahí no conoce estos detalles, elementos. Nosotros veíamos mucho en fotografía lo que es la semiótica y todos estos detalles pequeños que componen
en todo, por ejemplo, el jugar de las miradas, o sea, hacia dónde miras, o sea, si miras hacia afuera, hacia adentro, o sea, cada una de las cosas tiene un significado. Cómo colocas las manos, dónde colocas las manos, si colocas las manos de cierta manera, ¿qué expresas? Si tomas la foto desde muy abajo, también tiene una manera de comunicar, porque hay un lenguaje dentro de la fotografía. Muchas veces le dicen el lenguaje fotográfico, otros le dicen el lenguaje audiovisual, porque tiene su propio lenguaje, por ende tiene su manera de comunicar cada uno, o sea, desde cómo colocas la cámara para tomar, la distancia que colocas a la persona también, y totalmente el entorno en que están las personas. No es lo mismo tomar a una persona, un plano, por ejemplo, un poco más cerrado y como estamos nosotras. Ajá, o sea, nos estamos perdiendo todo lo que está pasando alrededor, o sea, abajo nadie sabe si uno está vestido con calcetines, ajá, con tacos. Entonces todo de verdad influye, la gente a veces piensa que no, y que ya tomo una foto aquí y ya la subo. No, o sea, de verdad, la manera de que uno se para, se comporta y mira es demasiado importante. Y mucha gente a veces eso no le da como la importancia, solo quieren tomar la foto porque hay que subirla. Y ojo, el hecho de que nosotros tengamos ahora cámaras en celulares, o tengamos más fácil el acceso o a poder tener fotos, la gente, todos nos comenzamos a hacer más, como que elevamos el estándar ya de la fotografía. Antes, por ejemplo, uno tomaba la foto ahí de rollo y no veías ni cómo salía y ya, es la foto bonita. Pero ahora no, ahora los estándares suben. Ya, es más, cuando recién nació Instagram, por ejemplo, que fue una red muy ligada a la fotografía, te venían muchos filtros y la gente subía fotos a veces que no tenían ninguna razón, ¿no? Y nada pasaba, y hasta las marcas no cuidaban tanto, exactamente. Ajá. Pero hoy en día, como tú dices, la gente es mucho más crítica, o sea, tenemos no solamente fotógrafos, nos convertimos nosotros en fotógrafos voluntarios para nuestras propias marcas, sino que también hay muchos críticos de fotografía que te analizan y te critican por la falta de cuidado o por el mal mensaje que transmites, y que eso de alguna manera puede afectar a una marca, ¿no? Claro. Y también ni críticos, porque a veces son las mismas personas que se ponen a criticar si la foto está bien y no. Lo cual, por un lado, es irrelevante de cierta manera, pero hasta cuando esto llega a ser la persona que quiere contratarte, obviamente ya tiene como esta importancia. Entonces sí es algo que cuidar la imagen y cuidar la fotografía de cómo es demasiado. O sea, uno a veces, a mí me ha pasado que yo entro en Instagram, bueno, a lo mejor porque soy fotógrafa, ¿no? Pero entro en Instagram y yo no veo que las fotos están bien tomadas, ya sea del vestido o que sea de lo que mínimo, yo ya salgo, o sea, no me inspira quedarme, porque realmente somos personas ya muy visuales, de ver las cosas y verlas y casi que quiero entrar y tocarlas. Entonces, todo eso se tiene que llegar a transmitir, o sea, que uno entra y vea el contenido, vea la foto y de verdad sienta que es lo que uno está buscando. Y la manera, obviamente, armónica de que uno llega a comunicar. Muy interesante lo que escucho respecto a la fotografía profesional, Sonia, y estoy aprendiendo en esta escuela digital. Pero quisiera conocer, por ejemplo, Melania, ¿cómo ha visto usted la actividad del fotógrafo profesional en esta época en donde muchas de estas cámaras o estos celulares, pues de alguna manera han quitado esa gran actividad que ustedes deben desarrollar? ¿Qué está pasando con los fotógrafos de hoy? Bueno, yo creo que sí, justo eso hablaba la vez pasada con un cliente. Aunque muchas veces las personas compran, no solo hasta el celular de la cámara, sino compran una cámara ahí que parece profesional, que ni saben qué característica es, y dan el celular, esta cámara o el celular a cualquier persona y tome fotos. A mí me pasó de que esta persona tenía a alguien que tomaba fotos, pero él era otra profesión y todo, y él cogía su cámara, su celular y tomaba fotos así. Después llega su vida y él me dice, o sea, yo no puedo ya volver o sea, no puedo retroceder. ¿Por qué? Porque realmente sí, el celular y la cámara son herramientas que te ayudan, pero lo que hace una buena foto o no es el ojo del fotógrafo. Ya es el estudio que tiene el fotógrafo, más no los aparatos. Yo, honestamente, al comienzo sí me daba un poco de coraje, porque decía, me están quitando el trabajo, ahora todo el mundo se cree fotógrafo, hasta que te das cuenta que realmente lo que te hace fotógrafo es eso, o sea, tu manera de ver, tu manera de componer, tu manera de comunicar, tus estudios o todo lo que tú hayas hecho, o sea, tu experiencia, más no el aparato. Porque a veces la persona se sorprende cuando yo tomo una foto con el celular y lo subo, o lo mando, por ejemplo, a mi cliente y me dice, qué chévere esa foto. Y yo, sí, la tomé con el celular. Y les mando, ¿qué? O sea,
el punto es que realmente la buena foto lo hace el fotógrafo. Hay que No, saber utilizar correctamente las herramientas. Y me exacto. pasa a mí. Me dicen que este celular tiene una cámara muy buena, pero yo sigo tomando las mismas fotos malas de siempre. Entonces, claro, ahí está la actividad de un profesional que debe ser el que puede el encuadre, la iluminación. Es tan importante la iluminación en una foto y ese ojo crítico es el fotógrafo profesional el que desarrolla ese tipo de habilidad, ¿no? En la foto. Exacto, totalmente. Y es lo que a veces a las personas le cuesta. La gente negocia mucho el hecho no sé si la palabra es menospreciar, pero es regatear a los fotógrafos, ¿ya? ¿Por qué? Porque dicen, ay, pero si solo es hacer clic, o ay, pero si yo tengo el celular. Entonces, a veces sí nos encontramos, y eso es no ahorita, o sea, desde siempre, de como regatear a los fotógrafos o ver, y yo siempre digo, o sea, si fuera un dentista no vas a regatear a un dentista, o un doctor no le regateas al doctor, es una profesión igual que todas, pero la gente sí es como mucho más al creer de que ellos puedan tener obviamente un celular, algo que lo haga, pero no realmente lo hace una buena fotógrafa. Ojo, yo he conocido muchas personas que no son fotógrafos y que le das un celular y toman fotos increíbles, porque hay personas que también tienen un don y tienen como Obvio. esto que... Pero ellos mismos dicen, yo no soy fotógrafo, o sea, yo solo tomo fotos empíricamente por ahí. No, pero sí es algo... Tienen buen ojo, como se dice. Ajá. Pero hay que estudiar para ser un buen fotógrafo, por supuesto. Total. Así es. Melanie, muchísimas gracias por todos tus consejos y aportes. Y pues bueno, lo que tendríamos aquí como conclusión es de que no puedes invertir en un evento o en un negocio y luego querer ahorrar en la fotografía, que es el testimonio de todo el esfuerzo, ¿no? Que es lo que a veces pasa, ¿no? Se genera un mega evento, una mesa redonda interesantísima y luego todas las fotos salen oscuras porque nadie sabe cómo hacer para tomar buenas fotos sin la luz que sale de arriba. Eso es lo clásico. Sí. A todos nos pasa. Gracias a Melanie. Muchísimas gracias por estar con Gracias, nosotros aquí en Media Trend. Bueno, Sonia, vamos a hacer una pausa y enseguida retornamos con nuestra última parte aquí en este programa. Enseguida regresamos con Media Trend. Media Lab. Seguimos aquí en nuestro programa Media Trend con nuestro segmento Media Lab. Y Sonia tiene invitados muy especiales. Sonia. Sí, Efraín, continuamos y hoy tenemos como invitada a Mónica Mendoza. Ella es una periodista de muchos años de experiencia, tanto en el sector de economía, política, en proyectos especiales. Ahora es también periodista freelance de la revista Forbes en Ecuador. Y la tenemos aquí para conversar sobre un tema que un poco nos intriga a todos. ¿Cómo está la imagen del Ecuador como país de inversiones a nivel de los otros medios? ¿Qué es lo que te ha parecido ¿Qué ha ocurrido con el Ecuador en estos primeros meses del año? ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida. ¿Qué tal, Sonia? Buenas tardes para ti, para Efraín y para toda la audiencia del medio. Mira, con el nuevo gobierno todavía no tiene ni un año. Creo que ha hecho algunos esfuerzos por conseguir inversión extranjera, sobre todo por concretar acuerdos comerciales que el ministro Julio Prado ha anunciado que se van a firmar hasta 10 acuerdos comerciales. Algunos de ellos ya podrían concretarse este año. El de México, precisamente, que estaba previsto para cerrarse las negociaciones ahora en marzo, se podrían tal vez concretar en mayo, lo acaba de anunciar esta semana el ministro. Otro punto importante también es el acuerdo que se podría lograr con el gigante asiático China, una vez que ya el COMEX autorizó al gobierno comenzar las negociaciones. Se había previsto que tal vez en noviembre de este año, cuando haya un encuentro latinoamericano del país asiático aquí en Ecuador con el resto de la región, que va a ser súper importante, podría lograrse un acuerdo en ese sentido o avanzar mucho más. Es la expectativa al menos del sector exportador. Y el otro acuerdo importante para el Ecuador es con Estados Unidos, aunque esto ha tenido ciertos retrasos
pero se mantienen las conversaciones. Ha tenido un poco de retraso, pero porque para el gobierno estadounidense no es una prioridad en estos momentos tener o concretar estos acuerdos con países como Ecuador, más bien tiene internamente otros puntos que atender, según lo que se ha explicado. Pero eso en el marco general o macro, se puede decir, Sonia, porque a los esfuerzos internos de gobernabilidad que el presidente Lasso ha impulsado no se han podido concretar. Hemos visto algunos hechos en las últimas 2 semanas tal vez que han sido determinantes para evidenciar aún más si se puede decir, la ingobernabilidad o la fragilidad. La falta de estabilidad política para gobernar y de las fuerzas tanto del Ejecutivo como de la Asamblea. Entonces, y el último hecho político o jurídico del fin de semana que vino también a evidenciar esas confrontaciones y esas críticas al gobierno nacional. Entonces, esas son como coyunturas internas del país que se ven hacia afuera. ¿Sí? Si hay unos esfuerzos por concretar esto, traer más inversión, estos acuerdos, pero internamente hay una crisis política en estos momentos, si se podría denominar así. Y muchos especialistas también en temas de inversiones, estos gremios binacionales que existen, ellos dicen que también para muchos países la preocupación es la legalidad, ¿no? La estabilidad en temas legales. Entonces, al tener también una mezcla con este tipo de problemas, la preocupación aumenta un poco, ¿no? Te refieres a la seguridad jurídica. Escuchaba precisamente un panel ayer en la radio I-99 de mucha sintonía acá en el Ecuador, que participaban algunos especialistas, José Javier Orellana, que es un analista internacional, hablaba precisamente de eso, y otros analistas como Fidel Márquez o Fausto Ortiz, que ha sido ministro del país, y precisamente mencionaban el tema de la seguridad jurídica. Mira, yo para Forbes hice 2 coberturas importantes hace como un par de semanas en DP World Osorja, que tiene una inversión de origen dubaití, y también en Contecon, que tiene una inversión de un país asiático, no recuerdo exactamente, y ellos estaban a la expectativa de que se apruebe la ley de inversiones en el Ecuador, precisamente porque había un capítulo dedicado a las zonas francas. Las zonas francas ya existen en el país hace muchos años, pero este gobierno estaba buscando modernizarlas, actualizarlas, incluso ampliarlas porque estaban más determinadas a la industria, a la producción. Entonces querían ampliarlas incluso hacia los servicios, había dicho el ministro Prado, pero eso se estancó y se bloqueó la ley de inversiones en la Asamblea Nacional, entonces está bloqueada ahí. Ahora lo que algunos sectores están esperando es que el gobierno o el presidente haga vía reglamentos u otro tipo de mecanismo, proceso, ¿no? Mecanismos, herramientas que lleven a la práctica a modernizar las sedes, porque ya existen. En el caso de Contecon, ellos anuncian inversiones por unos 30 millones para desarrollar la zona de desarrollo portuario, pero estaban a la expectativa de la aprobación de estas reformas. Y también DP World, o sea, ellos calculan que podrían desarrollarse solamente en infraestructura unos 60 millones de dólares invertir ellos. Y aparte, ya hay algunas empresas extranjeras, hay una coreana que había hecho una reserva de 42 hectáreas para desarrollar parte de la zona industrial junto al puerto de aguas profundas de Posorja, que tiene casi 3 años en funcionamiento. Entonces, ¿eso se truncó o qué va a pasar? Eso es lo que ellos consideraban, sobre todo, que no se cambien las reglas de juego arbitrariamente o como ya están establecidas, sino que más bien se mejoren o se reformen o se actualicen estas normativas para que vengan más inversiones en el país. Te pongo esos 2 ejemplos importantes de esta incertidumbre que había alrededor de la operación de la zona franca, porque también hay otra zona franca de desarrollo acá en Guayaquil, que es en la Politécnica, donde ya se instaló el año pasado una empresa que procesa moscas para hacer un abono orgánico. Entonces, la seguridad jurídica es súper importante para atraer inversión extranjera. Mónica, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo usted ve como periodista? ¿Hay velocidad en las tomas de decisiones del gobierno o están lentas, sobre todo en el ámbito económico? Hay algunas decisiones que han golpeado
al bolsillo del ciudadano común, podríamos decir como la reforma tributaria que pasó por la Asamblea, tal como la mandó el Ejecutivo. Hay otras decisiones que no dependen del Ejecutivo, como el aumento de los combustibles a nivel de la gasolina super, porque la diésel y la Ecopaís están congeladas, y que sí le golpea a la clase media, que ya se cambió de la super a la gasolina del Ecopaís. Y hay también otras decisiones como la generación de empleo, que todavía está lenta. Sí, hay algunas inversiones, pero también la gente está reclamando otro tipo de medidas, como la reducción más de impuestos. También el sector exportador estaba reclamando la reducción del impuesto a la salida de divisas, que ya se ha ido. Hay un plan para irlo reduciendo, pero, o sea, en la práctica como que hay unas decisiones que se van estancando, y no solamente en lo económico, sino en la atención de servicios públicos, como la salud, Efraín. Ahora, se echa la culpa, Mónica, se echa la culpa un poco a la Asamblea, que no le deja gobernar, pero algunos especialistas dicen que también hay una culpa del gobierno por ir demasiado lento, y le podría pasar la factura como le ocurrió a un expresidente de Argentina, que también llegó con el grupo de derecha, y que la gente se sintió un poco no tan a gusto con ese gobierno, y volvió nuevamente la izquierda, y obviamente hay serios problemas en Argentina. ¿Podría estar pasando esto en Ecuador cuando no se toman rápidamente decisiones económicas que podrían de alguna manera dar un empuje para el empleo, para la inversión de la que estamos hablando? O sea, yo creo que no solamente depende del gobierno, sino de los otros actores, ¿no? Ya hemos hablado de algunas leyes en la Asamblea, pero claro, también hay unas decisiones que sí dependen directamente del Ejecutivo. Creo que un puntal importante ha sido la reactivación y liberar todas las restricciones a nivel de restricciones que ha generado la reactivación de restaurantes, hoteles. Abrió esta semana pasada el Hotel Colón Salinas. Hicimos una nota para Forbes precisamente de eso, una inversión de $1,5 millones que genera empleo, a propósito de la expectativa que hay por la reactivación del turismo. Y también otros sectores que invierten como aisladamente. Pero claro, ¿qué otras medidas se esperaba del gobierno nacional? Sobre todo la generación de empleo. Actualmente el gobierno está esperando una revisión con el Fondo Monetario Internacional, y precisamente hoy publicó el portal Primicias una información donde se menciona que el presidente Guillermo Lasso ha pedido una flexibilización al Fondo Monetario Internacional para atender problemas derivados del invierno, y también problemas del terremoto de hace unos días en Esmeraldas. El invierno ha golpeado duramente, y si tú le sumas a eso algunos otros problemas externos, como la invasión de Rusia a Ucrania, que está generando problemas en el sector bananero, como que hay muchos problemas que, claro, que en el día a día sí golpean a la gente, sumada a la inseguridad también en las calles. Entonces, como que hay esta percepción o realidad de todos estos problemas, y como que no avanzamos. Creo que todavía es prematuro decir quiénes serán los potenciales finalistas para las elecciones del 2025, porque el gobierno apenas tiene 10 meses, o estamos para un año. Pero claro, sí va como armando su camino, o viéndose su camino para las próximas elecciones en el Ecuador. Pero creo que todavía estamos a tiempo de que el gobierno encamine su plan económico, en seguridad y en el ámbito de la salud, sobre todo, en el que los ecuatorianos han sido muy golpeados. Mónica, para finalizar, te quería hacer esta consulta. En el ámbito de la comunicación de gobierno, ¿cómo tú crees existe un balance positivo o negativo de lo que hemos visto hasta acá? A nivel de estrategia, ¿no? A nivel de poder conectar y comunicar sus mensajes, y con la velocidad que ahora requieren, que no es la velocidad de los gobiernos de hace 5 años atrás. ¿Cómo tú lo ves desde el punto de vista como periodista? Sí, creo que es una debilidad, y sobre todo como que falta una estrategia conjunto desde la cabeza de comunicación, o cuál es el mensaje que quiere transmitir
el gobierno del presidente Lasso. Al inicio de su mandato, el plan de vacunación fue clave, y lo que ahora estamos viendo, la reactivación, es resultado de ese plan de vacunación que fue exitoso, y ya vamos a la tercera dosis como obligatoria de la vacunación. Pero de ahí hay otros programas sociales u otras medidas que se han tomado, creo que no han sido bien comunicadas. Hay que establecer una hoja de ruta y cuál es la estrategia, cuál es el mensaje principal luego de la vacunación. Por ejemplo, en el caso reciente de la liberación del ex vicepresidente Glass por un juez de Manglar Alto, o sea, el gobierno se autodenomina como inocente, o fue sorprendido por este hecho y este pedido de habeas corpus en esta parroquia de Santa Elena. Entonces, claro, en redes tú ves que la gente lo toma eso hasta cierto punto como una burla o una tomadura de pelo, que ejecutivos de alto nivel del gobierno, de comunicación y de gobierno, digan que no conocían o que fueron sorprendidos. Eso sí evidencia una debilidad en el mensaje y lo deja actualmente mal parado el gobierno ante la opinión pública en general, ¿no? O sea, hay mucha crítica alrededor de eso, muy aparte del tema jurídico de si era o no aplicable el habeas corpus y la liberación en lugar de medidas sustitutivas. Entonces, sí hay un mensaje que el gobierno en estos momentos deja en el aire de la falta de audacia política, la falta de una estrategia política y un mensaje. Tiene que haber un mensaje central para que luego, con una estrategia, tú llegues a todas las capas de la sociedad, tanto la gente de clase media, alta, intelectual. Eres más experta que yo en ese sentido, Sonia, pero si no tienes un mensaje, si no tienes unas líneas claras y una estrategia, ¿cómo llegas a eso? Entonces, en este momento son las críticas del gobierno por ese lado político, que es lo que más se evidencia a la gente, sumada a la inseguridad de las cárceles también, que continúa. Eso sí es un golpe a la imagen del país, pero yo sí creo que también hay cosas positivas que se deberían destacar, tanto del sector gubernamental como del sector privado, que es de lo que yo ahora cuento más historias, y hay mucha gente que hace esfuerzos, inversiones privadas por generar empleo, inversiones por desarrollos de emprendimientos que sí deberían tener todo ese escenario, ecosistema, para poder seguir avanzando y generar desarrollo en el país. Qué interesante lo que nos comentas, Mónica, pero se nos terminó el tiempo. Queremos agradecerte, igual, Sonia, por estar con nosotros. No será la primera vez que te vamos a invitar. Hay muchas cosas que conversar aquí en Media Trend, sobre todo relacionadas con la economía. Gracias a ti por haber estado con nosotros. Gracias también a Sonia. Y estamos también despidiendo el programa, mi querida Sonia. Así que, no sé, algo para la audiencia, y hemos dado por terminado esta parte del programa. Sí, bueno, que nos encontramos la próxima semana aquí en Media Trends. Recuerden, siempre con noticias y con información y análisis en temas de tecnología, negocios y ciencia. Hasta la próxima. Esto fue Media Trend, un espacio de entrevistas e información para conocer temas relacionados con la innovación, comunicación y emprendimiento. Bajo la conducción de los magíster Sonia Llanes y Efraín Luna. Media Trend, noticias sobre acciones e iniciativas públicas y privadas en pro de la ciencia, la tecnología y los negocios, por UCSG Radio.